Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y vamos a hacer un análisis de lo que es la política insular, la política municipal y seguro que hablaremos también de la política nacional. Para ello tenemos con nosotros a don Francisco Santana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Me gustaría comenzar hablando de su último cargo. Usted fue consejero en el Cabildo Insular de Gran Canaria por el Partido Popular y me gustaría que me hiciera en este caso un análisis, un balance de lo que ha sido o la gestión que usted llevaba a cabo y cómo se han desarrollado esos proyectos que se quedaron ahí por desarrollar. La verdad que este tripartito, podemos decir. Fue una etapa muy bonita, una etapa donde se trabajó con seriedad, se sacó muchísimas cosas adelante. Hablamos, por ejemplo, la feria de la Noche de los Vinos, una de las cosas que gracias a que nosotros apoyamos desde el Cabildo, en este caso yo como consejero de Agricultura, pues hemos logrado hacer una realidad que municipios como Telde, Santa Brígida, Valsequillo, pues hagan siempre la Noche de los Vinos, San Bartolomé, y eso pues demuestra que los vinos canarios están en auge y le damos más capacidad de ser conocidos entre nosotros mismos, que muchas veces por desgracia no solemos conocerlo cuando hay vinos excelentes en Gran Canaria que además se venden fuera también, ¿no? Entonces también tenemos lo de la Feria de la Naranja, que también la potenciamos nosotros desde la agricultura. Hemos potenciado la Feria de la Salud, que llevaba muchos años funcionando, pero nosotros le dimos un impulso y pasamos a tener una demanda bastante amplia. Recuerdo la que hicimos en la Plaza de San Juan, que aquello se quedó muy pequeño para la cantidad de gente que asistió y fue verdaderamente una feria, ¿no? Y después hablamos, por ejemplo, de la Feria de Animales. Recordar que después de muchos años recuperamos la Feria de Ganado de San Juan, en Telde, la de San Gregorio, se recuperó pues gracias a la colaboración del Cabildo, en este caso, y del área que yo llevaba, ¿no? Hablamos también de temas como elementos de la potenciación del queso. No olvidemos que Gran Canaria pues produce alrededor de 6 millones de kilos de queso y 2 millones de kilos de quesos que no están en sí autorizados o no están controlados, pero de los 6 millones que están identificados, pues esos 6 millones se consumen en Gran Canaria. No tenemos capacidad de exportación porque somos muy queseros y consumimos muchos quesos. Hablamos también del trabajo que hicimos con la bodega insular. No hay que olvidarla que se hizo un gran trabajo para intentar volver a poner en marcha y hicimos una reunión con todos los viticultores que de hecho rechazaban de plano el poder asumir la bodega y ahí está todavía sin que nadie haga nada por la bodega, ¿no? O hablamos de la fábrica de recría de Baifos, que también estuvimos trabajando durante meses para lograr ponerla en marcha, o la fábrica de forraje, que la inauguró en este caso el Partido Socialista de manos de Demetrio Suárez y nunca más se supo. Intentamos pues volverla a poner en marcha. De hecho, desde el Consejo Insular de Agua, que era el área que yo también llevaba, pues compramos una nave que había cerca de allí, nos la adjudicaron y estábamos trabajando precisamente porque esa iba a ser la zona de explotación ganadera realmente de Gran Canaria. Pero es de que aquí tampoco se ha desarrollado ni se ha hecho realmente nada. No he visto que se haya movido ni siquiera pues un palo, por decirlo de alguna manera. Y hablamos también pues de esa fábrica de recría de Baifo, que iba a ser una novedad y que está totalmente abandonada, dinero invertido, tirado. Al final, antes de irnos, dejamos alrededor de 600.000 euros precisamente para empezar a desarrollar ahí todo lo que era el concierto de todos los espacios que no estaban legalizados y que tenían explotaciones ganaderas, pues pudieran estar en un lugar donde sí estaba habilitado para eso. Tampoco se ha movido nada. Por lo tanto, yo creo que el mandato actual pues un poco está enquistado en no resolver nada. Hablamos de la central Chirasoria, que tan necesaria es para empezar a disminuir el gasto de combustible fósil, que los ciudadanos demandan que ese tipo de historia vaya desapareciendo, pues tampoco se ha hecho nada, ¿no? O al menos no oyes en la prensa que se haga nada, ¿no? Claro, están inmersos en el tema del transfugismo y eso pues les tiene totalmente el tiempo ocupado, ¿no? Y fue una época bonita, le digo, porque se trabajó en conjunto, en equipo, y fue muy agradable trabajar con el Museo de Telde, al que se le dio pues un impulso, en el caso del Museo León y Castillo. Se arregló, se hicieron las reparaciones que habían pedido, y esto fue importante para los ciudadanos de Telde. Quedaron muchas cosas en el tintero, porque claro, los ciudadanos son los que deciden, y al final pues hubo un cambio, ¿no?
pero sí demandamos que este tipo de cosas se continúe, porque además son buenas para la ciudadanía. Todo este tipo de cosas que nosotros, incluso en la Feria de la Salud, o por ejemplo las catas de queso que hemos llevado al extranjero, que son conocidos los quesos canarios en todos lados, o la miel. Tenemos una miel en el Lobo Maguillo que ha sido considerada 2 veces la mejor miel ecológica del mundo. Y parece que eso no es importante, pero nosotros tenemos que competir en calidad. En cantidad no, porque es obvio que no podemos competir en cantidad, pero sí en calidad. Por lo tanto, yo creo que es una responsabilidad, en este caso, del gobierno de la isla, pues potenciar todo este tipo de actividades. Pero si se reconoce en este caso, y lo reconoce, los premios y los galardones que se llevan en estos productos en ferias internacionales, como está hecho en mención, ¿por qué no se sigue activando y a la hora de crear empleo? Porque hablamos de los sectores primarios, hablamos de la ganadería, hablamos de la agricultura, hablamos de la pesca, que iba a ser el motor después de la parálisis, de la caída del ladrillo, como alternativa de generar empleo. Y ahí usted ha puesto todos esos proyectos que ha habido una inversión de dinero público que se ha quedado en inversiones perdidas, podemos decir, que no se ha desarrollado. Claro, es que estas son cosas que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de desarrollar cualquier actividad, que tenga un principio y un fin dentro de un plazo razonable, ¿no? Lo que no puede ocurrir es que tenga un principio, no vaya a tener un fin y quede abandonado, y ese dinero invertido quede tirado. Eso es responsabilidad de quienes luego asumen el gobierno, en este caso de la isla, de tener que finalizarlo. Hablamos del tren, ya del tren nadie habla. Salvo que ahora que sí es el gobierno quien tiene que comprar las parcelas, pero no hay avance, no hay un avance sustancial. Otra de las cosas importantes, recuerdo yo una media discusión que había entre una empresa de agua, que era Agua de Toscal, que tenía el agua en Ingenio, que ahora ya no la tiene, parece ser que la ha abandonado, pero es que el Cabildo ha decidido eliminar 2 parcelas que había allí para que fuesen zonas de construir susceptibles de poner explotaciones ganaderas. Si eso lo han eliminado, ahora tienen que correr rápido para volver a retrotraer eso, porque los dueños de esos terrenos pueden pedir responsabilidad de, oiga, yo necesito que mi terreno tenía una finalidad y ahora no la tiene, yo no lo puedo explotar, yo tengo derecho a sacarle rendimiento a mi terreno. Y puede haber un problema de indemnizaciones, porque esto es así. Entonces, claro, cuando este tipo de cosas se dan, por lo que fuera, en aquel momento, porque además cumplíamos todo lo que la ley decía. Era un perímetro que había al pozo de agua, en este caso de agua mineral, había informes técnicos del Consejo Insular de Agua que decían claramente que las explotaciones ganaderas estaban a la distancia que establece la ley. Entonces, claro, si usted luego elimina esos terrenos y ahora no retrotrae eso, pues le pueden pedir responsabilidad de los propietarios de esos terrenos. Entonces, todo ese tipo de cosas que a veces, por lo que sea, muchas veces pasa incluso porque nos enfrentamos como partido, lo que yo hago no es bueno, si tú lo haces tampoco es bueno, y está esa trifulca que suele darse, y al final pues lo malo queda para la ciudadanía, y eso es lo que no debe ocurrir nunca, ¿no? ¿En algún momento se ha puesto en contacto con usted? Oiga, este proyecto, ¿qué ha pasado, qué no ha pasado, cómo lo ibas a llevar, cómo lo ibas a...? No, la verdad es que no, tampoco, bueno, y si yo siempre he estado a disposición, no se ha dado el caso, no, la última vez que hablamos era porque había venido un inglés a la Feria de la Naranja en Telde y quería conocer el cultivo tropical, cómo se estaba trabajando, y qué mejor sitio que la granja, que es donde se hacen experimentos de ese tipo de productos. Pues lo puse en contacto con el responsable de la granja. ¿Pero quién lo puso, usted? Sí, claro, porque él se dirigió a mí y porque sabía que yo había sido una persona que había estado vinculado a ese tema y le di la opción. Yo no sé a partir de ahí qué es lo que pasaría, pero ese tipo de cosas hay que potenciarlas porque ese señor es un embajador en otro país de los productos o de las cosas que se hacen bien aquí. Y las que se hacen mal, pues contribuirá a que se sepa y que también se puedan corregir, ¿no? Pero eso me preocupa porque cuando un señor viene y se dirige a usted, cuando ya no está ostentando el cargo, es que ha habido un vacío por parte del gobierno actual. No lo sé, yo lo que sí sé es que el señor por lo menos es lo que se dirige a mí porque le habían dicho que yo llevaba esa área y bueno, y él quería interesarse por los cultivos tropicales porque quería especializarse en esa área, ¿no?
Y ese tipo de cosas pues hace que muchas veces estemos fuera del sitio, del lugar donde tenemos que estar realmente, ¿no? Y es que tenemos que ver qué es lo que se necesita en la ciudadanía para luego potenciarlo. Y todo este tipo de cuestiones, incluso yo recuerdo una anécdota de Cómete España, se llamaba, ¿no? Donde fueron productos de la tierra, productos de aquí, queso, vino, miel, aceite, o por ejemplo cuando vinieron los cocineros suecos. Vinieron aquí 5 cocineros suecos, que yo estuve todo el día con ellos y visitamos, y luego se llevaron productos y mandaron a buscar productos para elaborar platos con productos de aquí, porque les había gustado la propuesta y les gustaban los productos, ¿no? Esas cosas hay que seguirlas potenciando, no hay que dejarlas enfriar, porque para nosotros es una apertura más. Ya no solo por el material que suministramos, sino porque igual te demanda más material, vas a tener que tener más producción, vas a tener que tener más personal, y esas cosas hay que irlas regulando. Si las dejamos caer, volver a arrancar siempre es más difícil. ¿Por qué estamos faltando en este tema? ¿Por qué estamos fallando en promocionar Canarias, por promocionar los productos canarios, promocionar la isla Gran Canaria, en este caso, internamente, que lo demandan los que vienen hay también? Una razón sencilla, ¿no? Vamos a ver, cuando la misma feria de Fitur, pues cuando te van, todos sabemos la situación del gobierno de Canarias, que yo, bajo mi óptica personal, entiendo que debería intervenir el gobierno. No puede usted hacer una propaganda engañosa diciendo las playas de Tenerife y resulta que no son las playas de Tenerife, o este tipo de situaciones que se ha dado y que todos conocemos. Pues el gobierno tiene que decir algo, no puede permitir este tipo de devaneo, porque no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para vender nuestros propios productos. Entonces, cuando vamos a la feria de Fitur, pues recuerda usted que el Cabildo pues decide tener su propio stand. Y es que la propaganda que se hacía no era sino una propaganda definida hacia una sola isla. Y esas cosas pues no son así. Yo creo que si es el gobierno de la isla, lo es de las 7 islas o de las 8, pero no de una más que de otra. Y este tipo de cosas pues fueron marcando la pauta muchas veces de cómo llevar adelante el gobierno en aquel momento y cómo llevar adelante las acciones que nos permitían identificarnos con los ciudadanos. Recuerdo cuando se hablaba que aquello era un pleito insular y el presidente decía, deme usted datos como yo se los estoy dando a usted, datos numéricos. Yo se lo estoy sustentando, usted simplemente me habla de que esto es una pelea insular, ¿no? Esto es con datos, usted me tiene que rebatir con datos lo que yo le digo con datos. Y este tipo de cosas nos lleva a no saber identificarnos con lo que tenemos que vender fuera. Si nosotros, usted supóngase que los vinos de Canarias se pudiesen vender como un bloque, pero es muy difícil poner de acuerdo primero a las 7 islas y segundo a los viticultores, porque ya hay viticultores que tienen, al no haber una acción de gobierno que intente globalizar esa situación, pues ya hay viticultores con su propio negocio ya vinculado, es decir, aquí en Telde hay un viticultor que vende directamente en Alemania y en Estados Unidos. Claro, pero ¿por qué no se vende con la marca Canaria? Aunque el vino sea de Gran Canaria, aunque sea de Telde, ese tipo de cosas no las hemos conseguido. Y eso sería importante para la economía de Canarias. ¿Por qué no se ha conseguido? Porque es muy difícil ahora volver a poner de acuerdo cuando nos hemos empeñado los distintos gobiernos de cada isla en vender lo suyo, lo nuestro. Y esas cosas pues traen sus consecuencias, claro. ¿Usted cree que no pone de acuerdo a los diferentes gobiernos de las islas o falta de por lo menos de ese interés por defender a aquellos que dicen que van a Madrid a defender Canarias? Sí, bueno, aquí el problema es que algunos se sienten más canarios que otros, cuando en realidad todos estamos dentro del mismo tiesto, todos somos canarios, y no porque usted sea de una isla o de otra, defiende mejor los intereses de Canarias, que es lo que se suele vender, y el pueblo, al escuchar esas cosas, pues piensa que sí, que eso es cierto, pero mire, la carretera de la aldea, que está muy bien, como ha pasado aquí en Telde, ha salido el señor del PSOE, el señor Ramos, a explicar que el pabellón de Ginamar salió gracias a él. Sí, pero eso es un proyecto ya viejo. Perfecto. Pero ¿y cómo salió la carretera de la aldea? ¿Cuántos millones invirtió el Cabildo allí sin tener competencia? Esas cosas hay que saberlas valorar en su conjunto y no lo hacemos muchas veces, porque lo que nos queremos es poner medallitas, lo he hecho yo y no lo ha hecho usted, o lo ha hecho este grupo y no lo ha hecho el otro. Y esas son las cosas que nos llevan muchas veces a no saber cómo vender en conjunto para todo el mundo y en bloque para todo el archipiélago, ¿no? Sí, pero hay esas luchas de poder, ¿no? Podemos decir. Sí, sí. O de protagonismo. Claro, porque o somos una autonomía o somos 7 islas, que lo somos, 8.
Pero lo que está claro es que tenemos que vendernos en bloque. Cuando hablamos del turismo en Canarias. Ahora, si usted habla del turismo y encima con engaños, pues lo engaña una vez, no lo va a engañar 2 veces. Cuando usted pone unas playas y llegas al lugar y las playas no son las que son, pues la persona esa se siente pues engañada o estafada, como usted lo quiera llamar. Y se lo haces una vez, la siguiente ya no va a picar. Estas son las cosas que nos vamos minando a nosotros mismos. Entonces, claro, ¿cómo vamos a conseguir eso? Pues teniendo un criterio común, y eso lo tiene que marcar el gobierno de Canarias. Para eso es el gobierno de Canarias, de todos los canarios, ¿no? Pero un gobierno ahora en minoría. Sí. Yo creo que es una de las cosas un poco... Es verdad que se puede apoyar cosas puntuales, pero no se puede gobernar 2, 3 años en minoría. Pero ahí se habla de la entrada del Partido Popular a formar parte de este gobierno. Yo ahí no le puedo decir nada porque yo no estoy ni en esas negociaciones, ni he escuchado ese tipo de conversaciones, pero lo que sí está claro es que no se puede gobernar en minoría porque es que no puedes hacer nada realmente. Estás a expensas de que te aprueben algo que si interesa políticamente te lo aprobamos y si no interesa no te lo aprobamos. No es por el bien de los ciudadanos, que es lo que habría que mirar realmente, que es lo que nosotros entendemos que se tiene que hacer. Hay que pensar en las necesidades del ciudadano, no en la de los partidos. Y claro, cuando estas cosas ocurren, pues evidentemente flaco favor lo hacemos nosotros los ciudadanos. ¿Y todo parte por el punto de encuentro o el punto de discordia por la reforma de la ley electoral canaria? Vamos a ver, a nadie se le esconde que la ley electoral canaria no es justa. Fíjese, ni siquiera utilizo la palabra que es injusta. No es justa. Tiene que haber diferencia, pero no tiene que haber abismo. Y ahora mismo lo que hay es un abismo insalvable. A uno le interesa porque van a seguir gobernando con este criterio y a otros no le interesa porque no van a poder gobernar con un criterio más objetivo y más lógico. Entonces, claro, cuando estas cosas se dan, pues hay que sentarse y llegar a un acuerdo, no nos va a quedar otra. Pero un acuerdo que beneficie al pueblo, que beneficie al ciudadano, al contribuyente, no que beneficie a los partidos, que beneficie al funcionamiento del sistema. Eso sí se entiende, pero como no estamos, parece que no estamos en la labor de hacer ese tipo de cosas, pues no, hay que sentarse y ser objetivos y ver cómo lo resolvemos, porque es que si no, estamos abocados a estar siempre de una manera cíclica en los mismos problemas, ¿no? Usted en el mundo de la política ha sido asesor, de asesor también ha sido concejal, ha sido alcalde de la ciudad de Telde y ha sido consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Cómo está viendo la política en Telde? Bueno, la verdad que es otra de las minorías. Yo creo que el gobierno no está. No está porque lleva 2 años en voy a sacar fotos con buenas intenciones, voy a adelantarme con titulares, voy a inaugurar el pabellón y resulta que lo tengo que aplazar porque las obras no van al ritmo que entendía que iba y seguro que no era así. Todas estas cosas pues hacen que creen una desconfianza en el ciudadano, pero el ciudadano lo que quiere son soluciones. El ciudadano lo que le va a pedir al gestor es soluciones. Mire, estos son los problemas que tiene esta ciudad. ¿Cómo los vamos a afrontar? Pero claro, con una minoría teniendo 10 en el gobierno y 17 en la oposición, difícil es que pueda hacer algo. Vas a tener que negociar y ahí está el talante también, en este caso, de la alcaldesa, que muchas veces pues parece que no está. Lo digo sin ámbito de ningún tipo, es que parece que no está, porque un alcalde de una ciudad de más de 100.000 habitantes tiene que estar visualizado. Entonces, claro, cuando este tipo de cosas suceden, pues no aparece. Sí, seguimos y mucha gente lo estará esperando y no va a ocurrir, se lo digo yo, no va a ocurrir lo de la guardería, no va a ocurrir, porque mire, poner en marcha ahora una guardería de las que se cerraron cuesta tanto dinero como construirla. Porque el sistema eléctrico ya no es el que establece la normativa actual, el sistema pues de las cocinas, el sistema de agua, todas esas cosas se tendrían que renovar. ¿Quién va a hacer esa inversión si en Telde actualmente es que no hay dinero? No se puede. Entonces, este tipo de cosas las tienes que afrontar de alguna manera. Tienes que ver cuáles son los problemas cruciales de Telde y afrontarlos. Pues Telde tiene una serie de polígonos que ya es hora de que se vayan recepcionando para que vayan generando esa riqueza y ese trabajo, esa movilidad que necesita Telde para salir adelante, y parece ser que no hay intención de que esto ocurra, ¿no? Bueno, aquí se quejaban del gobierno anterior, en este caso de Mari Carmen Castellano, pero y se hacían más cosas que no se hacen ahora. Y están en la misma situación. Y ya no le digo las cosas que quedan por venir de expedientes para
indemnizar a personas a las que en su momento se les quitara un terreno. Telde tiene riqueza en terreno, pero es que no se lo pueden vender. ¿Quién compra ahora? ¿A qué precio se compra? No tiene posibilidad. Pero es que esta culpa hay que remitirse a donde hay que remitirse. Usted explíquese, por ejemplo, por qué la finca que está por debajo en este caso de la iglesia de San Pedro, antigua iglesia de San Pedro, era para hacer un parque, y estuvieron un montón de años, al final han tenido que comprar y ahí está abandonada. O sea, ese tipo de cosas hay que pensarlas bien. ¿Se hace un estudio de necesidad cuando se afronta algo? No. El Palacio de las Artes y la Cultura va a estar eternamente ahí mientras la situación económica esté como esté. ¿Y usted cree que algún día ese palacio va a tener uso? Pues la verdad es que difícil lo veo, porque yo creo que tenemos una situación económica para levantar la cabeza 20 años. Para levantar la cabeza, porque es que cada día demuestran que no hay capacidad para generar riqueza. Si usted tiene un presupuesto que resulta que lo que recauda es menos que lo que usted va a gastar, pues evidentemente difícil está la recuperación. Entonces hay que empezar a sentarse y a hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que voy a hacer. Lo que le decía antes, tenemos polígonos industriales. ¿Por qué Arinaga le saca rentabilidad a los polígonos y nosotros que tenemos más polígonos que los que tiene Arinaga? Parece como si no le sacásemos rentabilidad. No le ofrecemos alternativas para que la gente se asiente, se desarrolle ahí las empresas y puedan generar empleo. Entonces, si esas cosas no somos capaces de sentarnos para afrontarlas, pues difícilmente. Yo recuerdo incluso aquello de los pensantes que nos reunió Paco Santiago para sacar la ciudad adelante. ¿Eso dónde está? ¿Dónde está todas esas cosas? Entonces, pero esos pensantes, ¿para qué se reunieron? Pues precisamente para ver cuáles eran los problemas que había en Telde y cómo afrontarlos. Pero ¿dónde está todo eso? Es decir, muchas veces se toman decisiones, en este caso desde este gobierno, cara a la galería, para decir estamos haciendo algo, pero realmente lo están haciendo y yo no veo esos resultados. ¿No se está improvisando? Muchas de las cosas que se hacen en Telde gracias al Cabildo, fíjese qué curioso. ¿Ese mucho en qué porcentaje? Pues mire, ponga usted un 40%, los asfaltados, el arreglo de las viviendas. Es así. Entonces, ni siquiera tenemos prioridades. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? Ha sido usted generoso, un 40%. Sí, por ser un poco generoso. Yo digo que podemos decir el 80-90%. Sí, pero es que el resto no se hace. El problema es que el resto no se hace porque la ciudad está paralizada prácticamente. Funcionamos en los límites, funcionamos muchas veces, el gobierno actual funciona a base de que hay una denuncia, van a limpiar, que hay una denuncia, van a asfaltar, ese tipo de cosas. No tiene sentido que eso sea así. Entonces, claro, cuando estas cosas suceden es que no hay una planificación para ver, vamos a empezar aquí con este tema y vamos a seguir y resolverlo. Me voy aquí, me voy allá, vengo para acá, voy para allá y las cosas siguen igual de deterioradas. Pero si nos ponemos y miramos por el retrovisor este último mes, nos vemos unas contradicciones enormes. De contradicciones, vemos cómo se iba a un pleno extraordinario para pedir la recesión de la parcela P1 y P2, en este caso para que el señor Julián Gómez del Castillo devuelva esa parcela. 3 días después vemos por parte del juzgado número 2, donde la jueza dicta, oiga, póngase de acuerdo a las dos partes para que ya inscriban la parcela, por lo cual, por un lado el ayuntamiento le pide las parcelas y por el otro lado la jueza le dice póngase de acuerdo, me parece por lo cual, ¿quién está por encima de quién? A mí lo que me parece incomprensible, directamente digo que bueno, que no soy ducho en leyes ni muchas cosas entiendo, pero yo entiendo que cuando alguien gana un concurso tiene que pagar el canon. Y ¿cuántos años llevan sin pagar el canon y reclamando la propiedad? ¿Qué quiere? Hacer primero la obra y con lo que saques ahí vas a pagar. Ese tipo de cosas sí, tienen otro nombre. Pero ¿por qué? Vamos, todo este enredo de que tiene que pagar el canon, ¿por qué no se le exigió el canon? Pues esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué esa parcela, en este caso, se segrega? En esta segregación se lleva a cabo y un juez le dice, oiga, devuelvo otra vez el origen de la parcela que ustedes lo han hecho mal. Se le paga 3,5 millones a un empresario sin mover una cuchara y nadie dice, oiga, que esto no lo tiene que pagar los ciudadanos de Telde. Alguien ha hecho algo mal. Pero fíjese una cosa curiosa, ¿cómo es posible que 6.000 metros cuadrados cuesten 10 millones de euros? Y 150 o 140.000 metros cuadrados, 14 del mismo terreno. Un poquito extraño, ¿no?
Pero eso, ¿quién tiene la culpa? ¿El empresario que gana el concurso? Había que retrotraerse al inicio de todo el proceso, de todo el entramado, y yo no sé si eso se hace o no. Está claro que si a él le pertenece, tiene que pagar el canon. Si el juez dice que eso se le tiene que dar, él tiene que pagar el canon. Pero es que se ha llevado 2 veces a Sin embargo, también para escribir las parcelas, y se ha tenido... El anterior, claro, el gobierno fue Francisco López, pues tampoco tenía... Dando larga. La pregunta es, ¿tienes el dinero para pagar el canon? Porque fíjese una cosa curiosa, si se saca a concurso la guardería, también hay que pagar un canon. Pero es demasiado alto y no hay empresa que pagando el canon, sacando dinero y pagar a los trabajadores pueda mantener una guardería. Imposible. Pero ¿por qué se cierran las escuelas infantiles cuando se lleva a Corea las escuelas infantiles? No se puede llamar escuelas infantiles porque tendría que tener profesorado cualificado. Vale, la guardería. Pero se fueron a Corea a decirles que lo maravilloso de Telde es la guardería de Telde. El problema es que vendemos las cosas sin saber las consecuencias que hay detrás muchas veces. Y cuando nos vienen de frente, pues nos encontramos con la cruda realidad. Eso es lo que suele pasar. Es que cuando alguien lee ese mensaje y dice, oye, ustedes van a Corea, dicen que Corea, que lo mejor que tiene Telde son las guarderías, ¿vale? Y 3 días los cierra, ustedes han venido a Corea a tomarnos el pelo. Pues posiblemente lo que habría que ver es a qué se fue, realmente. Si se fue a eso o no se fue a eso. Pero las consecuencias después fue que se tuvieron que cerrar. Porque mire, hay competencias que son propias de un ayuntamiento y las que no son propias de un ayuntamiento, y hay una ley que te dice que no las puedes asumir. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace usted el que se cumpla la ley de usted no tiene competencia en esto, usted no lo puede asumir? Porque no olvidemos que las escuelas infantiles se creó con Zapatero, cuando hablaba de que los niños tenían que empezar en el colegio a los 0 años. Al final se empieza a los 3, pero no olvidemos que la educación en este país es obligatoria de 6 a 18. De 6. ¿Vale? ¿Qué significa? Que se consiguió que entrasen a los 3, que son los niños que se escolarizan a los 3 años. ¿Y cómo hacemos lo otro? Pues lo otro, la mitad lo asume la autonomía y la otra mitad la asume el gobierno. Ahora, lo que no puede es que cuando vienen mal dadas, ahora que las asuma el ayuntamiento. Es inviable. Es imposible que el ayuntamiento pueda asumir la carga del gobierno autónomo y del gobierno central, que es lo que se les pidió realmente. Y entonces sacas una norma que dice, oiga, usted las competencias que no le son propias no las puede desarrollar. Y el ayuntamiento no tiene competencias en educación. ¿Y dónde están los ayuntamientos? Porque entonces no se han puesto ni siquiera de Santa Lucía tampoco tiene competencia, ni siquiera se han puesto de acuerdo. De San Bartolomé tampoco tiene competencia. Pues ni siquiera se han puesto de acuerdo para exigir pero que pero la está llevando a cabo. Ni siquiera se han puesto de acuerdo para exigir, pero ¿a qué precio? Al precio de la gestión. Mira, ¿a qué gestión? La gestión que está llevando ese ayuntamiento. Mira, aquí se han sacado concursos y no han salido. ¿Por qué no han salido? La de Telde. Sí, se sacaron a concurso y quedó desierto. Exactamente. Habrá que porque es inviable. Vamos a ver, si hacemos de la educación, o en este caso de la guardería, un negocio, si el negocio no es compatible con el rendimiento, no salen. Ahora, lo que no se puede pretender es que el ayuntamiento, no teniendo la competencia, ponga todo el dinero. Eso es inviable, porque está cometiendo una irregularidad. Es así de sencillo. ¿Y cuántas competencias está? ¿Qué ocurre? Que los ayuntamientos se tenían que haber puesto de acuerdo para exigirle a la autonomía y exigirle al gobierno que pusiesen la guardería y pusiesen el dinero que se estaba poniendo hasta aquel momento. ¿Por qué no lo hicieron? Es una buena pregunta. Bueno, pues esa es la pregunta que yo dejo en el aire. Eso es muy buena pregunta. Porque todo viene por lo mismo, por el interés. Habría que exigirle ese tipo de cosas. ¿Que es verdad que mucha gente necesita la guardería? Sí, también es verdad que hay gente que la usaba y no la necesitaba realmente. Pero bueno, partimos de la necesidad, pero se tenían que haber puesto de acuerdo todos los ayuntamientos al unísono y exigirle a las autonomías y al gobierno que siguiesen manteniendo la guardería. Pero que si no, vamos a ver, se quejan de que el gobierno, ahora, vamos, usted pretende que se pongan de acuerdo en ese tema, cuando vemos que se han quejado históricamente del gobierno de España, de que el gobierno de España maltrata en los presupuestos a Canarias. Un día dice, bueno, vamos a los fondos FEDER, pues lo va a gestionar el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias dice, ¿y esto ahora de dónde ha venido? No hay capacidad para gestionar tanto dinero. Porque cuando ¿De dónde ha venido? ¿Cómo lo hago? Cuando ha habido vaca gorda, ¿por qué no se ha hecho las cosas bien hechas? Pues ahora que viene el dinero del gobierno de España, el gobierno de Canarias dice, ¿y ahora qué hago con esto? Vamos a un concurso de ideas. Hacemos esto, hacemos lo otro, se lo damos al ayuntamiento. En estos presupuestos, el gobierno de Canarias
Eso es otro debate que tuvimos el otro día a nivel insular en otro medio. El gobierno de Canarias ha recibido lo que en justicia entiende por el concepto de la deuda histórica. Yo no conozco ninguna autonomía que no tenga una deuda histórica. Bien, ahora se trata de que esa autonomía, en este caso la Canaria, reparta con la misma objetividad a todas las islas. ¿Lo hará? Esa es la pregunta que habría que tener en cuenta. ¿Será capaz de gestionar ese volumen de los 582 millones que le vienen ahora de más? De decir que para compensar ese desfase del que se ha hablado. Verá usted que en los próximos presupuestos estaremos hablando de lo mismo otra vez. De lo mismo. Luego no nos preguntamos si hemos avanzado o qué hemos hecho, hemos sabido gestionar. Si hemos sabido gestionar, podemos exigir más. Ahora, si no sabemos gestionar y tenemos que devolver dinero, no me esté pidiendo usted lo que está devolviendo. ¿Para qué lo quiere? ¿Para que se lo dé y lo devuelva y ese tipo de historias? Esas cosas hay que tenerlas claras. Entonces se ha devuelto dinero para los servicios sociales. Eso no debe ocurrir. No debe ocurrir. ¿Qué significa? Bueno, puede usted devolver un 5%, pero usted no puede devolver cantidades que se pongan en duda la gestión. Entonces, si somos capaces de gestionar de manera equilibrada, oiga, si el año que viene le podemos dar 600 más, le damos 600 más. Pero porque hay una capacidad de gestionarlo. Ahora, si es tenerlo para no gestionarlos adecuadamente, pues me parece que es un error, vamos. Pero fíjese usted que cuando un día alguien gestiona y lleva, por ejemplo, lo del concierto de Carlos G en la playa de Melenara, el presupuesto lo cuadra al céntimo, todo el mundo lo critica. Ni devuelve, ni tengo que devolver, ni tengo que poner. Así tiene que ser. Eso es un modelo de gestión. Así tiene que ser. Pero no solo en un concierto, que eso igual es fácil cuadrarlo. Debe ser para la ciudad en sí. Pero es que todavía no está cuadrado. Pero debe ser para la estaba cuadrado, pero es que todavía está dando coletazo a ver cómo lo cuadramos. Para la ciudad en sí debería ser ese cuadre. Para cualquier cosa que se gestione. Porque en realidad lo que tenemos que pensar es que gestionamos el dinero público, aquel que decía algún partido que no era de nadie. El dinero público es de todos. Y se tiene que gestionar mejor que si fuese el suyo propio. ¿Y usted cree que eso es la línea que se ha seguido? No. No, si no, no estamos como estamos. O no tenemos ciertas situaciones que tenemos. Esas cosas hay que tenerlas claras. Ha hecho usted mención de las expropiaciones. Las expropiaciones va a ser un tema bastante candente porque va a haber mucha gente todavía que le queda por sacar expropiaciones. Y claro, yo estuve en la oposición 4 años y sé que hay muchas expropiaciones que le faltan por salir. Pero ¿por qué no se ha pedido de responsabilidad esas expropiaciones que se han llevado a cabo y no se ha ejecutado? Bien, pues se supone que en el ámbito judicial, si hay denuncias, se tomarán las medidas pertinentes. Pero cuando si vayan no, a denunciar, ya todo eso prescribió hace 40 años. Bueno, habrá que mejorar las leyes y que no prescriban los delitos que se han cometido. O ha habido pasividad por los gobiernos. En el ámbito de lo Porque común. aquí todos se han quejado y todos son conscientes, pero fácil, nadie mueve el lápiz. Fíjese lo fácil que es. Los delitos, hay ciertos delitos, al igual que los delitos de sangre, que no deban prescribir. ¿Es malo eso? No. Pues entonces... Pero estamos por la labor de hacerlo, unos y otros, o jueces y fiscales incluidos, todos, todo el conjunto, todo el conjunto de la sociedad. Cuando tomó cargo, el cargo de concejal, el cargo de alcalde, el cargo de consejero, todos, sí. Jura y promete cumplir con la Constitución. Y hacerla cumplir, sí señor. ¿Es así? Pues estas cosas son las que tenemos que empezar a plantearnos. Estas son las cosas que tenemos que empezar a plantearnos, porque es que es más, están habiendo vientos raros de partidos que esas cosas se las saltan, que llaman al desorden, al alboroto, gente que ha jurado cumplir la ley. ¿Y por qué se les permite? ¿O por qué se anda con paños calientes? Pues esas cosas hay que empezar a sentarse para ver hasta dónde permitimos, hasta dónde llegamos y cómo lo hacemos. Y el pueblo exigiendo lo que tiene que exigir. Resuélvame usted los problemas. Usted ha venido aquí para eso. Usted no ha venido para otra cosa. También es verdad que no vas a resolver todos los problemas en un día, ni en un mes, ni en un año, pero que se le vea que trabaje para resolver los problemas. ¿No ha hallado usted falta un consenso político entero por la situación que está actualmente? Y que alguien haya tenido que dar un paso al frente. Pero quien tiene que dar ese paso es la alcaldesa. Ya ha visto usted en algún medio como el señor Ramos dice que bueno, que si le dan las mismas competencias volvería, pues entonces ¿para qué se fue? ¿O por qué se fue? Que hablen claro.
según el señor Ramos, porque le quitaron la competencia y porque rompieron el pacto con donde se había llegado a acuerdo. Bueno, esas son las cosas que se dicen. Las que se callan son las que yo quiero oír. Pero aquí callan mucha gente. Sí, bueno, pues esas son las cosas que el pueblo quiere oír. ¿Cuánto me va a costar esa gestión que usted hace? Por saber si sopeso que la gestión sea conveniente o no sea conveniente. Ese es el modelo que tenemos que empezar a transmitirle a los ciudadanos, que su dinero es importante porque lo gestiono para interés de ellos. ¿Y por dónde pasa eso, don Francisco Santana? Pues yo sé que decir que las mayorías absolutas son malas, no lo digo. Decir que son buenas, no lo digo. En algún momento pueden ser necesarias, porque 20 partidos para ponerse de acuerdo en algo, si estás pensando en el partido no te pones de acuerdo. Si estás pensando en la política, a lo mejor tampoco. Si estás pensando en los ciudadanos, se puede llegar a un consenso. Pues en eso es lo que habría que ponerse de acuerdo. Usted tuvo una época difícil, sí, muy difícil. Y usted llegó a consenso. Bueno, quizá tuve suerte, quizá influyeron muchas cosas, quizás el talante, no lo sé. Pero sí eso suerte. Claro, todo influye en esta porque vida. Dice, quizá tuve suerte. ¿Usted sí, cree que es suerte? No, pero o la gente te talante, lo dice. o es diálogo. Estuviste, bueno, alguna gente me dijo, estás ahí de chorra. Digo, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Y lo tienes que aceptar. Vale, te lo dice un ciudadano y lo aceptas. ¿Qué pasa? No pasa nada. Estoy, es lo que cuenta, ¿no? Pero estás para hacer las cosas que entiende que se tienen que hacer para que las cosas funcionen. Entonces, si hay muchos partidos, y esto lo digo sin ámbito de acritud, de que tenga que haber mayorías absolutas de las que no soy partidario, o de que no haya mayorías absolutas de las que tampoco soy partidario, pues entonces, si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué estamos pidiendo realmente? Pues estamos pidiendo que haya un gobierno que tome decisiones. Y si no somos capaces de ponernos de acuerdo para tomar decisiones, pues no me vale el sistema. No me es efectivo. Y esas son las cosas que no vemos. ¿Usted no cree que a la hora de tomar decisiones hay que explicarlas? Sí, claro. Pero hay que tomar decisiones. ¿Vas a explicar algo que vas a hacer luego? No, primero explícalo, lo explicas, tómalo y explícalo. Luego tomas decisiones o tomas decisiones y luego explicas. ¿Sabes lo que pasa? Que en política a veces no hay tiempo que esperar para tomar una decisión porque se te viene encima. Tomas la decisión y tú defiendes esa decisión con unos criterios objetivos. Oye, y si estás equivocado, pues haces la maleta y te vas, que no pasa nada. Es que el que se equivoca es el que toma decisiones. Pero que si te equivocas y los ciudadanos entienden que te tienes que ir, te vas, que no pasa nada. Pero ¿usted cree que el ciudadano entiende que usted se tiene que ir cuando se toma una decisión y no ha sido claro, es no ha que sido la transparente? Está, o cuando es claro y transparente, el ciudadano lo comprende. La sociedad tiene un ámbito politizado donde hay gente que sí lo entiende y gente que piensa más en el partido que en los problemas. Porque mire usted, yo he visto a mucha gente, si tú me resuelves mi problema, eres un tío bueno, si no me resuelves mi problema, no. Y a lo mejor tú estás resolviendo el problema general de la mayoría, pero no coincide con el suyo. Eres bueno, eres malo. Estás en esa tesitura todo el mandato. Todo el mandato estás en esa tesitura. Y cuando esas cosas, si te influyen, te tienes que ir. Ahora, si tomas decisiones con criterios objetivos, porque eso va a ser beneficioso para la mayoría, pues la decisión yo creo que estaría bien tomada. Si es beneficioso para la mayoría. Entonces, claro, a veces no es el momento, ni es fácil tomar ese tipo de decisiones, porque la situación te pide otras cosas. Te pide otro tipo de soluciones y no se pueden. Porque mire, a mí, yo recuerdo estando de consejero de agua, usted me tiene que asfaltar el barranco. Mire, yo no le puedo asfaltar el barranco. No, como que no, ¿para qué está usted ahí? Digo, yo para hacer las cosas que se tienen que hacer, pero no para cometer ilegalidades. Y lo que usted me está pidiendo es una ilegalidad. No, usted lo hace, y me fastidio yo, usted tiene el asfaltado y yo voy ¿a dónde? Ese tipo de personas también te las encuentras. ¿Cómo le resuelve su problema? Si no quiere entender que no lo puedes hacer. No es fácil, ¿eh? Pues haciendo las cosas correctamente. Exactamente. Pero él no lo entendería. Porque él está pensando en su problema, no en el conjunto de la mayoría y los problemas genéricos que tiene que resolver. Existen problemas genéricos, pero no hay soluciones genéricas. Pues que asuma y que falte ese señor el barranco. No se puede, sí, lo sí, tendría que hacer él. Sí, pero ¿cómo le vas a decir eso tú a un ciudadano? ¿Para qué te elijo yo? Es la respuesta que te da. ¿Para cometer ilegalidades?
Pues Le para que pregunto usted, yo, ¿no? Pero para que usted vea en qué tesitura nos vemos muchas veces. Entonces, no es fácil tomar decisiones. Pero vuelvo a insistir, si el gobierno de Telde está en minoría, lleva 2 años intentando resolver esa minoría, el gobierno con este, el gobierno con el otro, no se puede pasar así los 4 años. No se puede pasar más de 1 año, que ahora mismo llevan ya 1 año, con facturas y aprobando facturas. Oiga, usted tiene que sacar contratos. La mesa de contratación se tiene que reunir, usted tiene que sacar adelante esto, ¿por qué no sale? Eso no puede ocurrir. Entonces, cuando eso ocurre y resulta que no hay una mayoría para tomar decisiones, pues si no se ponen de acuerdo, difícil es tomar decisiones. Por eso le decía que ni soy partidario de las mayorías absolutas, ni no soy partidario de que no lo sean, pero quizás en algún momento pueda hacer falta. Hay muchas cosas más que tenemos que hablar y por esto da pie que vuelva nuevamente por esta casa, porque el tiempo se ha ido volando. Don Francisco Usted Santana. puede contar conmigo cuando quiera, que yo, aparte de estar dando clases, por las tardes tengo libre. Un placer tenerlo en esta casa. Gracias por estar con nosotros y se nos quedan muchas cosas en el tintero. Muchas cosas en el tintero que tenemos que aclarar, porque de una persona que parta de la política como afiliado, pase a ser asesor, de asesor a concejal, concejal a alcalde, de alcalde a consejero, ha vivido varias etapas y es interesante. ¿Y ahora dando clases? Pero eso siempre lo ha hecho, esa es su vocación. Sí, esa es su vocación. Me gusta dar clases, sí, es verdad. Lo dicho, gracias por estar con nosotros, don Francisco Santana. Y a ustedes también por compartir este tiempo de Más que Política, acercarlo a ustedes en la actualidad y compartir las experiencias al frente de la política. Hoy hemos estado cerrando esta entrevista con don Francisco Santana, miembro del Partido Popular en esta ciudad, en la ciudad de Telde. Gracias por estar con nosotros y ahora les dejamos con la programación de Canal 4 TV.